Un tema importantísimo es cómo refieren los niños o cómo van a vivir los niños la experiencia de la muerte. Y para esto hemos tomado como fuente al Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos y a la Academia Americana de Psiquiatría Infantil. Con este tipo de información es con lo que hemos empezado a documentar este video. Generalmente los niños empiezan a presenciar la muerte cuando mueren quizás sus mascotas. Cuando muere su gato, muere su canario, etc., empiezan a preguntarse ellos, ¿por qué se murió? ¿Se murió por mi culpa? ¿Tuve algo yo que ver con eso? ¿Voy a volver a ver este animalito en el futuro? Si yo lo deseo mucho y sueño con él, ¿podrá volver a regresar? Es muy importante cuando sucedan estas cosas con los mascotas de los niños que han sido parte de la familia, incluso en muchos grupos, el ser sinceros. Es muy importante contestar las preguntas tal como son, de una manera sencilla. Recordemos que la muerte del animal puede causar que el niño empiece a recordar otras muertes, en caso que haya habido en la familia, y empiece a recordar eventos que le fueron dolorosos en el pasado. Sin embargo, generalmente hay tres temores que son los más frecuentes en los niños. Yo causé la muerte de esa persona, ¿me pasará esto a mí también? Yo también me puedo morir. Y en caso de que se haya muerto alguien cercano a mí, ¿quién me va a cuidar? Usted recuerde que los niños que son preescolares generalmente tienen una visión de la muerte reversible. Como ellos han visto mucho las tiras cómicas o las películas donde alguien se muere y sus personajes en los dibujos animados vuelven a resucitar, ellos piensan a veces que así puede ser en la vida real. Vamos a ver las diferentes edades y cómo viven los niños esta condición. Por ejemplo, hasta los 2 años la muerte se ve como una separación, como un abandono, como la falta de cuidado sobre sí mismo. Los niños no tienen una comprensión cognitiva del pensamiento sobre lo que es la muerte y simplemente se siente como una interrupción del cuidado que se ha recibido. Ya entre los 2 y los 6 años, los niños empiezan a pensar en ocasiones que la muerte es temporal, que puede ser algo reversible y a veces se puede concebir como un castigo, ¿verdad? Y me porté mal y por eso es que ya no quiere estar conmigo. También se presentan pensamientos mágicos, ¿verdad? Como el deseo de que vuelvan a la realidad. Pueden sentir culpabilidad por haber tenido sentimientos negativos y se habían peleado con aquella persona que murió, ¿verdad? Y creer de alguna manera que esa fue la causa por la cual aquella persona se fue. Ya en la edad escolar, de los 6 a los 11 años, empieza a haber una comprensión más importante sobre la muerte y el sujeto empieza a darse cuenta de que es irreversible y que la muerte es de alguna manera definitiva. En este sentimiento es muy importante ver que existe una relación entre causa y efecto, ¿verdad? Que el sujeto se enfermó y que por esa razón se murió, que tuvo un accidente y esa fue la causa de la muerte, etc. Y ya más grandecitos, a la edad de 11 años o más, la comprensión ya es completa, ya hay una concepción abstracta del pensamiento que les permite entender que eso es irreversible. Uno de los graves problemas de nuestra cultura es que muchas personas nunca han visto a una persona muerta. Generalmente yo he visto personas que tienen 20, 20 y tantos años y nunca han estado en un sepelio. Esta es una situación grave porque no tienen una educación para la muerte. Entonces, así como se enseñan las matemáticas, deberíamos de enseñar también el hecho de la muerte. Porque hay una negación y un ocultamiento a nivel social. Aunque los niños pequeñitos sí lo conversan entre ellos en algún momento cuando están jugando y dicen, se murió mi abuelito, pues mi tío también, etc. Después de los 6 años es imposible pasar desapercibida la gravedad del asunto. Y entonces es muy importante, ¿verdad?, que cuando hay una persona que ha muerto dentro de la familia, pues empezar a mostrarle, ¿verdad?, que aquel paciente va a tener una muerte en futuro próximo, ¿verdad? Y entonces hay una necesidad de explicarle, acompañar al niño en aquella situación depresiva y por supuesto, de alguna manera no forzar a estos niños a asistir, por ejemplo, a los velorios si ellos no quieren hacerlo. En algunos casos los niños aceptan la condición de la muerte, pero en otros momentos empieza a haber lo que llamamos un duelo patológico y entonces los niños a veces no tienden a demostrar su tristeza, pero empiezan a comportarse de una manera diferente y en el futuro empiezan a tener conductas agresivas, etc. Y ahí insisto, ¿verdad?, en que algunos niños no quieren ir a visitar al paciente en su periodo final al hospital o no quieren ir al velorio, no habría que forzarlos en ese sentido.
Una manera de recordar al muerto o de hacerlo presente dentro de la familia es honrarlo, ¿verdad? Por ejemplo, encender una vela, hacer una plegaria, hacer un álbum de fotos del abuelo, contar una historia de lo que hacía el abuelo en aquellos tiempos, etc. Pero de alguna manera debemos permitir que los niños expresen su pérdida, su sentimiento, su tristeza. Grave condición es cuando muere el padre o cuando muere la madre. En estas condiciones es muy frecuente que los niños reporten violencia, agresión, ira. Ellos empiezan a enojarse y muchas veces empiezan a tener dificultades para ir al colegio, empiezan a disminuir sus notas de alguna manera en sus clases y por supuesto empiezan a volverse irritables, a veces tienen pesadillas y de esta manera van a empezar a mostrar de alguna manera su dolor, ¿verdad? A través de enojos, ¿verdad? Sobre aquellas personas que están en la casa, que han sobrevivido. En estas condiciones debemos tener cuidado de que no se prolongue mucho el periodo de tristeza, porque entonces estaríamos ya en un duelo patológico y esto es cuando ya la condición del niño es afectada a nivel social, que se aíslan o que tienen problemas escolares, que empiezan a tener problemas académicos, cuando empiezan a perder el apetito, cuando empiezan a tener pesadillas o insomnio, o cuando empiezan a tener conductas regresivas, de que un niño que ya había avanzado en ciertos niveles empieza a regresarse. A veces estos niños tienden a imitar mucho a la persona muerta, ¿verdad? O empiezan frecuentemente a referirla, a acordarse de ella. Algunas veces no quieren reunirse con sus amigos, se quedan en sus casas y empieza a haber un deterioro académico. En esas condiciones nos debemos de empezar a preocupar, sobre todo también si hay un niño que tiene conductas, por ejemplo, de sentirse culpable por la muerte de aquella persona, ¿verdad? Porque ellos creen que fueron la causa de la muerte, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ellos creen que con sus fantasías han podido llevar a cabo la muerte de aquella persona. La gente que tiene una experiencia cercana a la muerte generalmente tiene una reflexión sobre la vida muy importante. Y entonces, la gente que cuando se acerca a ese momento, lo dice, por ejemplo, la gente que ha tenido cáncer dice AC y DC, antes del cáncer y después del cáncer. Y generalmente ese periodo provoca una transformación en aquel sujeto, haciendo que esa época sea quizás una de sus mejores de su vida porque vive más sinceramente. Entonces, esta transformación estremecedora, ¿verdad?, hace que se reinterprete la vida y se viva de alguna manera diferente. Se sabe también que una forma también de poder salvar, digamos, la experiencia dolorosa de la muerte, pues es a través del amor. Y en ese sentido yo creo que casi todas las culturas o religiones estarían de acuerdo, ya que el amor sería una forma, digamos, de tratar de sublimar, ¿verdad?, o de trascender a la condición humana de ser finitos y de terminar con la muerte. Si usted desea más información, puede acudir a mi página www.drfidel.com, donde hemos reunido la información del Instituto Nacional de Cáncer y lo que ha dicho la Academia de Pediatría sobre este tema.